Dios te bendiga. Estamos un poco atrasados a nuestro horario normal. Problemas técnicos, pero gracias a Dios que ya se pudo resolver. Así es que comenzamos con la oración. Bienvenidos a los que ya están listos para el estudio de hoy. Los que más adelante también le bendecimos se estarán conectando. Padre bueno, Dios amado, te damos gloria y honra. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, en esta nueva ocasión de poder conectarnos para estar, Señor, juntos en quietud ante tu presencia con el estudio de tu palabra. Padre celestial, que todo por cuanto compartamos aquí, Dios del cielo, sea todo dirigido, inspirado por tu Espíritu Santo. Es palabra tuya, no palabra de hombre. Padre, que la misma llegue a cada corazón, a nosotros como creyentes, que sigamos creciendo, madurando en tu palabra, Señor amado, y aquellos que no te conocen o no tienen una relación contigo, este estudio comience, Señor, a trabajar en su corazón, en su mente, y tu Espíritu Santo les redarguya de su necesidad de arrepentimiento y entregarle tu corazón a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es viernes 18 de julio del 2025. Vamos entonces a entrar, como ya estamos 20 minutos atrás de nuestra hora regular aquí, hora estándar de los Estados Unidos. Vamos a continuar con la lección número 25. Las limitaciones que tenía el apóstol Pablo para poder nosotros entender la inquietud que tenía el apóstol Pablo y la razón por la cual él escribió estas cartas a los tesalonicenses se debe a que las limitaciones de la comunicación y los viajes en los días de Pablo eran muy diferentes, obviamente, al tiempo de nosotros. Como he mencionado en otras ocasiones, nuestro tiempo en la historia, tenemos el avance de la tecnología, por lo cual podemos mandar un mensaje inmediato a través de un mensaje de texto, y también podemos conectarnos vía cámaras y podemos al instante tener una respuesta y poder ver algo que queramos, que anhelamos y podamos compartir. Hoy tenemos, por ejemplo, ¿cómo se le llaman a estos? Influencers que hacen los viajes y demuestran y nos hacen sentir a nosotros parte, como que si estuviéramos con ellos allí. Esa es la habilidad que nosotros tenemos hoy día. En los tiempos de Pablo esto no existía, por lo cual podemos nosotros entender y tener una mejor comprensión porque la inquietud o la preocupación grande que tenía el apóstol Pablo por el estado o el crecimiento de los tesalonicenses, además de que debido a que fue expulsado tanto Pablo como sus compañeros de ministerio, el poco tiempo que él estuvo allí con ellos enseñándole fue bien limitado. Así es que ese era otro tipo de nivel de ansiedad que tenía el apóstol Pablo, podremos imaginarnos. Y por eso es que cuando a él le llegó el reporte, cuando él recibió el informe después de haber escrito la primera carta a los tesalonicenses, es que el gozo de Pablo había sido fuerte, a la misma vez que lo movió y fue empujado para escribir una segunda carta a los tesalonicenses. ¿A qué se debió esto? No porque no estaban decayendo en su fe, no porque ellos estaban menguando en su fe. Al contrario, ese gozo de Pablo y la buena reputación del buen ejemplo que ellos habían dejado, cómo se había esparcido su fama a través de la zona, eso no fue la razón. Más bien, a la semana pasada nos quedamos cuando
hablamos de que él le dio unas instrucciones más detalladas, no regañándolos, sino más bien dándole más palabras de exhortación. Lo que lo movió era escribir en esta segunda carta a los tesalonicenses, que es donde vamos a estar tratando hoy, en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, es porque habían habían falsos maestros que estaban aumentando más la confusión dentro de la iglesia. La semana pasada en la clase anterior, estuvimos hablando acerca de la preocupación que había en la iglesia de los tesalonicenses en respecto a la venida de Jesús, en su regreso, y el hecho de que sus hermanos y familiares habían muerto creyendo en Cristo, de que ellos se habían perdido la oportunidad de experimentar y ver la promesa cumplida del regreso de Jesús, que iba a suceder con ellos, qué estaría pasando con ellos mientras esperaban la venida de Jesús. Así es que Pablo los tranquilizó con esa primera carta, les ayudó a entender que ellos el hecho de que habían muerto, utilizando la palabra para describir el estado, es durmiendo. Ellos estaban durmiendo y que ellos, cuando el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea, ellos serán los primeros en resucitar, y luego los que estemos vivos cuando sea el regreso de Jesús, entonces juntamente seremos arrebatados y seremos levantados y disfrutar de esa gloriosa promesa del regreso de Jesucristo. Así que los falsos profetas o maestros estaban causando aún mayor confusión en lo que ya estaban ellos sufriendo. Así es que Pablo ahora ve la necesidad, la importancia de continuar expresando su amor y su preocupación por la comprensión de la iglesia de los tesalonicenses respecto al regreso de Jesucristo. Y él estaba muy preocupado e interesado por el crecimiento de ellos, y por eso es que hace esta segunda carta. El tema de hoy es preparados para la venida de Jesús, y la verdad central nos dice: la esperanza del regreso de Jesús debería darnos valentía de vivir para él. El versículo clave está entonces en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 11, que dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vemos como aquí en este texto bíblico, la base bíblica, está el saludo. Pablo saluda de manera formal y de manera acostumbrada a sus oyentes. Aquí en este caso les sigue recordando que tanto él como su equipo de ministerio los tenían cubiertos en oración, como debe de ser nosotros cubriéndonos en oración unos por los otros, como debe de ser el liderazgo, continuar orando por cada miembro de la iglesia, y como cada miembro de la iglesia orar también por nuestro liderazgo y nuestros líderes y nuestros pastores. Así es que esta costumbre de cubrirnos en oración unos por los otros es una buena práctica saludable, y esto es lo que Pablo hace con ellos, dejándoles demostrado su continua preocupación por el crecimiento de ellos, y también dejándole demostrar que su amor hacia ellos es bien real y bien poderoso, a pesar de la distancia que habían entre ellos. Él oraba para que los creyentes de Tesalónica pudieran continuar viviendo una vida digna, y que Dios les diera ese poder que ellos necesitaban para continuar llevando a cabo las buenas obras, para continuar viviendo su fe, para continuar haciendo aquello que eran movidos a hacer, a pesar de lo que estaban experimentando, las dificultades y las persecuciones. Vamos a entrar ahora en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, y les voy a dar lecturas los versos del 1 al 5. Vamos a comenzar. Y dice: Pablo, Silvano y Timoteo,
A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ya les mencioné, vemos cómo el estilo de Pablo lo podemos notar a través de las otras epístolas que él dejó escritas, cómo es que siempre comienza su carta dando saludo. Pablo comenzó aquí, vemos igualmente su segunda carta prácticamente de la misma manera en que inicia la primera carta a los tesalonicenses. Los saluda a los creyentes y también incluye a sus compañeros del ministerio, de los misioneros que los acompañaron. Pablo había sido el maestro principal, pero no era el único que estaba enseñando ahí a la iglesia. Él tenía a los compañeros como Silas y Timoteo. Recuerde que en las otras clases anteriores le mencioné que Pablo tuvo que tomar la decisión de enviar a Timoteo para ver cómo seguía la iglesia. En la primera carta lo envía a él con esa misma autoridad, o sea, él tiene la misma autoridad, el mismo privilegio que poseía el ministerio de Pablo. También lo tenía Timoteo y Silas. Ellos también invirtieron tiempo en el desarrollo y cuidado espiritual de la iglesia de Tesalónica. Timoteo fue quien regresó ahora a Tesalónica y luego es el que le lleva a Pablo el informe que lo había motivado en aquella primera carta. Así que Pablo le afirma a los tesalonicenses que ellos pertenecían a Dios. Pablo es bien detallista, él continuamente exhortando y animándole y recordándole. Es saludable que nosotros también nos recordemos unos a los otros y dependamos mucho de la palabra de Dios cuando necesitamos esas palabras de aliento, esas palabras que reenforcen nuestra fe, que nosotros le pertenecemos a Dios. Y Pablo le dice y le recuerda a los tesalonicenses que ellos le pertenecían a Dios en ese primer versículo. Es un recordatorio de suma importancia para aquellos fieles creyentes que estaban enfrentando la persecución. Les recuerda cómo, de la misma manera que les recuerda a las demás iglesias que el mismo Pablo había fundado, y les recuerda a ellos que la gracia de Dios es el favor sobre nuestras vidas, que la gracia es el favor de Dios y es lo que su gracia, su fuerza, su poder es lo que hace posible que nosotros podamos continuar hacia adelante, porque esa fuerza y ese poder y esa gracia la hemos recibido gracias al sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Así que esa fuerza, esa fortaleza, esa habilidad de poder permanecer firme, nosotros lo podemos tener gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo se lo recuerda a ellos, viviendo ese sufrimiento y esa persecución, que entendieran que Jesús es la fuente de nuestra fortaleza y la paz solo resulta ser parte del reino de Dios. O sea, la paz que nosotros tenemos a pesar de lo que experimentamos es resultado de aquel que es el genuino autor de nuestra fuerza, de nuestra fe, de nuestra paz. Esto es un beneficio que nosotros recibimos al ser parte del reino de Dios. Y Pablo se lo recuerda a ellos, que le pertenecen a Dios, que gracias a su amor y al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es que pueden disfrutar de una vida plena, de una vida en paz.
Incluso la gracia y la paz eran dos dones extraordinarios que solo Dios mismo podía dar. Él es el único que nos puede dar esa paz. El mundo no la entiende, el mundo no la da, no la sabe dar. La paz que el mundo ofrece es una temporal, es una que está basada en la circunstancia. Y la paz que Dios nos da a nosotros no está basado en la circunstancia, está basado en la misma esencia de Dios, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla del orgullo que siente de la iglesia de Tesalónica, no es un orgullo enfermizo, no es un orgullo dañino, no se trata de un orgullo que está basado en el egoísmo. Más bien el orgullo que siente Pablo con el buen testimonio y la perseverancia de ellos en permanecer firme a través de las dificultades y persecución, de ellos vivir la fe de una manera digna, es más bien un orgullo de admiración. Cómo es que este tipo de fidelidad que han dejado de mostrar, no tan solamente en palabras, sino en acción propio, en cómo ellos han puesto en práctica las instrucciones y las enseñanzas que le dejó Pablo de cómo deberían enfrentar los problemas, los conflictos, en cómo deberían responder frente a la dificultad y frente a la persecución, en cómo se cuidan unos a los otros, se aman unos a los otros y son de ejemplo excelente. Así es que ese es el orgullo que siente Pablo en respecto a la iglesia de Tesalónica. Pablo, en referencia a la persecución que estaban viviendo, se está hablando el rechazo que continuamente ellos estaban viviendo, a la oposición que constantemente se levantaba contra ellos, y era una lucha continua, era el diario vivir, el pan de cada día que ellos, la iglesia de Tesalónica, sufría en cuanto a la persecución y las dificultades porque se oponían a la fe de ellos. Entendiendo el grupo que ellos enfrentaban, la iglesia estaba compuesta de dos diferentes grupos, tanto de los judíos que aceptaran a Jesús como el Mesías prometido, como los paganos, los gentiles que habían salido del mundo pagano. La iglesia, este grupo de iglesia estaba enfrentando la persecución de su propia gente, de donde habían salido. Primeramente, los judíos judaizantes se rehusaban a aceptar a Jesús como el Mesías, así es que estos judaizantes estaban en contra de los judíos cristianos, y el gentil pagano rehusaban creer que solamente se debía adorar y que solamente es un Dios al que el Dios verdadero, por lo cual al ellos rehusar de que solamente hubiera un solo Dios, estaban en contra de los gentiles cristianos. Ese era un asunto de día y noche, era constante, era una dificultad que no es lo mismo nosotros decirlo y ver a otro que uno vivirlo, porque uno se cansa. Uno puede cansarse de que constantemente se levanten en contra de nosotros, de que continuamente haya una oposición. Es algo que humanamente hablando nos podemos cansar. Y por esto es que Pablo, reconociendo, también entendiendo, aquellos que están familiarizados y hagan memoria del historial del apóstol Pablo, que él fue un perseguidor de la iglesia, que él, antes de chocarse con el maestro de la cruz, él persiguió a la iglesia y encarceló a muchos, y muchos también fueron dados a muerte. Así es que él ha experimentado ambos lados, porque una vez que está ahora en el lado de Cristo, una vez que Pablo acepta el reto de Dios, y ahora él es el líder principal de los gentiles,
el predicador de los gentiles. Él predicaba a los judíos, pero era el predicador principal de los gentiles. Así que Pablo conocía muy bien esos ataques y él entiende la debilidad humana de que uno puede agotarse. Así es que él, entendiendo eso, Pablo, al ver la fortaleza, la firmeza en cómo la iglesia de Tesalónica llevaban a cabo y vivían su fe de manera firme, ese era el orgullo que llenaba el corazón tanto de Pablo como sus compañeros del ministerio. Y ellos les testificaban de esa misma manera, con ese orgullo, con ese gozo, con esa alegría a las otras demás iglesias de Dios por ese empeño, por esa perseverancia, por esa fidelidad de ellos en todas las persecuciones y privaciones que ellos habían sufrido. Aún permanecía fiel. Él y Pablo les continuaba animando para que ellos entendieran que Dios mismo estaría utilizando esa persecución para mostrar su justicia. Muchas ocasiones en los momentos de nuestras dificultades y conflictos y persecuciones son oportunidades para Dios glorificar su nombre. Es una manera de Dios exaltar su justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, en el método en que Dios utiliza las persecuciones, como vemos, y las dificultades, como vemos lo que vivió la iglesia en Tesalónica, nos está dando a entender de que Dios en su justicia pagará a cada cual según se merece, al tiempo de Dios y la manera de Dios. Lo único que nosotros debemos permanecer creyendo en su justicia, creyendo en su juicio y en todo lo que Dios hace. Que hay momentos en que quizás nosotros queremos entender y queremos que Dios actúe a nuestro momento, a nuestra manera, y no es así. Nuestra fe está basada en la justicia de Dios, que siempre llega a tiempo. Nuestro Dios nunca llega tarde. A nuestro Dios nada se le escapa. Nuestro Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, de que continúen viviendo como lo han estado haciendo, que esa firmeza, ese empeño, esa perseverancia está siendo de bendición a otros. Tus circunstancias, tus experiencias es un mensaje para otros. Y es una ayuda en fortalecimiento de la fe para otros. Y esto es lo que Pablo les enseña a ellos. Que entiendan que Dios nada se le escapa. Que permanezcan fieles en lo que han aprendido, en lo que Pablo y su equipo le han enseñado en respecto a Jesús, el ministerio, el evangelio. A que permanezcan creyendo en esa palabra. Este pueblo, la iglesia de Tesalónica, estaban decididos, estaban aferrados, estaban ya confiados a aferrarse a Jesús a pesar de la persecución, y entendiendo que aquella persecución a la misma vez estaba dando forma, estaba fortaleciendo su fe. Ese versículo 5, can you put it back up? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 5, que dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué le está diciendo aquí? Aquí hay dos imágenes. Ponme primero el que dice problema. Aquí ven, esta imagen es solamente una demostración que quiero añadir para entender este principio que el apóstol Pablo enseñó a los de Tesalónica, y cómo nosotros debemos aprender de igual manera y cómo podemos entender. Nosotros podemos tener en nuestra vida y enfrentar problemas que son tan grandes que tratamos de llevar, tratamos de aguantar, que no nos atropellen, que no nos destruyan. En la otra imagen, más bien, lo que quiero que vean es cómo demuestra. La otra imagen demuestra, es la principal que quiero que veamos. Se fijan
Hay una mitología griega, es una historia que hay. No voy a hablar de la historia, de la mitología, de dónde surge esta imagen de que habla en respecto al tema de la perseverancia. Lo que quiero es que vean cómo es que esta roca tan grande que este hombre va empujando hacia una montaña, va siendo elevada, que a pesar del esfuerzo y la lucha que tiene, no se da por vencido. Y si se fijan en el cuerpo de este hombre, cómo sus músculos están siendo formados, se van fortaleciendo, va tomando fuerza. Lo que quiero enseñarles con esta imagen es que a través de las dificultades, nosotros vamos fortaleciendo nuestra fe, que era lo que el apóstol Pablo le estaba explicando a los de Tesalónica. Cómo es que las dificultades y las pruebas en nuestra vida no es en vano. Sabemos que nuestro Dios es justo y que aún todo aquello que el enemigo intenta para mal, Dios lo usa y lo transforma para bien, para su gloria. Son momentos difíciles, pero que también ayudan a reforzarnos, nos va fortaleciendo, vamos creciendo y nos vamos poniendo más fuerte en el Señor, porque la fortaleza que viene en nosotros no se basa de nosotros mismos, sino de Dios, de ese poder que vamos nosotros siendo beneficiados en el proceso de igual manera. Y esto es lo que Pablo exhorta a ellos, que entendieran de que aún las mismas dificultades que estaban viviendo era también una oportunidad o un escalón más para ellos seguir creciendo. Nosotros no podemos ganarnos un lugar en el reino de Dios solamente por nuestras propias fuerzas. No se basa por nuestra propia fuerza. Es nuestra perseverancia, es nuestra fidelidad que hace que nosotros seamos galardoneadores de esa esperanza. Es lo que hace que nosotros obtengamos esa victoria, esa promesa, cuando permanecemos fiel, cuando perseveramos y le somos fiel a Dios y dejamos demostrado a quién nosotros le pertenecemos. Quiero que pienses, tomes un minuto o unos segundos para que pienses cómo tu fe ha crecido en tiempos difíciles. Yo estoy segura que todos nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos pronto algo difícil en nuestra vida. Tiempos difíciles que pueden ocurrir en nuestra vida, que han ocurrido en nuestra vida. Piensa en esos tiempos difíciles que tú has vivido y cómo esos tiempos difíciles han ayudado a fortalecer tu fe. ¿Cómo es que después de haber pasado esa dificultad, ahora piensas y te das cuenta que ahora eres más fuerte, que ahora entiendes que tienes la oportunidad de haber experimentado la gloria de Dios manifestarse en medio de tu dificultad? ¿Cómo ahora es que tú mismo puedes decir con tus propios labios que tú sabes que tú sabes y crees en ese Dios que obra en medio de las dificultades, que los misterios de Dios son tan poderosos, que cómo es que Él hace posible lo que para nosotros es imposible? Cómo es que te ha dejado demostrar que si lo ha hecho una vez, Él lo puede volver a hacer. Que tú puedes estar en esa certeza, en esa seguridad de que si ya Dios lo ha hecho una vez contigo, Él lo puede volver a hacer. Y no tan solamente lo ha hecho contigo, sino que lo puede hacer con otro, que son palabras de aliento que podemos darnos unos a nosotros. Te pregunto, ¿has aprendido acerca de Dios en esos momentos de dificultad?
Son dos preguntas diferentes que quiero que medites y que pienses en ellas. Si quieres, escríbela para que medites en ella a través de la noche, a través de la semana o en cualquier momento que estés meditando. ¿Cómo ha crecido tu fe en tiempos difíciles y qué has aprendido tú acerca de Dios en esos momentos? Con esta palabra y estas dos preguntas te dejo y vamos ahora a entrar a la última y segunda parte de este estudio de hoy. En segunda de Tesalonicenses nos quedamos en el capítulo 1, pero vamos a darle lectura a los versículos del 6 al 10. Prepárese para el juicio venidero. ¿Qué dice? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los creyentes sabían y estaban conscientes y seguros que Dios estaba obrando en ellos y alrededor de ellos en aquellos momentos de dificultad. Pero, como ya les mencioné hace poquito, seguramente estaban cansados de tanto odio y de las continuas amenazas y del continuo rechazo. Ya les expliqué de dónde venía los golpes, de dónde venía por los lados. Los judíos por los judaizantes que rechazaron a Jesús como el Mesías, y como los gentiles paganos que rehusaban aceptar de que solamente hay un Dios al que adorar. Constantemente la iglesia estaba recibiendo esto. Aún conociendo de que Dios obraba en ellos y a través de las circunstancias, aún nuestra parte humana, nos podemos agotar, nos podemos frustrar, nos podemos poner ansiosos y podemos cuestionarle a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser esta cruz? Podemos llegar a ese extremo, pero Pablo una vez más les recordó a los creyentes que todo cambiaría cuando Jesús regresara de nuevo, regresara por su pueblo. En el versículo 7, should got my Bible up in here. En el versículo 7 le da ese recordatorio, que you put it up. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está la palabra de aliento que el apóstol Pablo les dice. Esto no va a durar para siempre. Se siente que es para siempre, se siente eterno, pero esto no es para siempre. Esto tendrá su fin, y este fin será cuando Él regrese. Cuando Jesús aparezca con sus ángeles, entonces llegará nuestro descanso. Llegará el descanso a todo creyente que está sufriendo por su fe en Él. A todos aquellos que sufren a causa del evangelio, a todos aquellos que sufren a causa de poner su fe en Jesús el Mesías, ese día llegará. Llegará el descanso, llegará la paz, llegará la justicia de Dios. Jesús será revelado en toda su gloria y revelará el error de todos aquellos que han rechazado a Cristo y todos aquellos que they didn't want anything to do with God. No querían tener o no quieren, porque todavía hay gente que no quiere tener nada con Dios, no quieren saber de Dios, rechazan a Dios y tienen una rebelión contra Dios abiertamente.
Así es que contra esos, así como Pablo le dijo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, de la misma manera que Jesús ese día que será revelado, llegará el descanso de aquellos que creen, llegará el fin de la persecución, de la burla, de las dificultades, llegará el descanso de aquellos que creen en Jesús, más para aquellos que rechazan y no quieren obedecer a Dios y no quieren estar relacionados con Dios de ninguna manera. Para esto llegará el juicio, las consecuencias de su decisión. Dice que Dios castigará a los malvados con destrucción eterna. El versículo 9 está claro, con destrucción eterna. You put it back up. Pablo les ofreció más información en ese detalle adicional, diciéndole lo que estos malvados han de experimentar. Estos sufrirán pena eterna, o sea, una separación eterna, una eterna perdición, una exclusión, serán excluidos de la presencia del Señor eternamente, serán separados y no disfrutarán de la gloria de Dios, del poder de Dios. Pablo les ofrece este detalle adicional de que estos malvados estarán separados del Señor y de su glorioso poder, no disfrutarán de esa bienaventuranza que tú y yo tenemos, las promesas de que pasaremos una eternidad con Él en las bodas del Cordero, donde disfrutaremos, ya no hay enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ni habrá necesidad de la luz, ni las estrellas, ni del sol, porque su gloria será la que iluminará. Así es que todas estas bendiciones que nosotros disfrutamos en el reino de Dios son las que los malvados serán excluidos. Aquellos que constantemente le traían persecución y dificultad por ellos practicar su fe en Cristo Jesús, estos malvados sufrirán estas consecuencias. Hay aún más el apóstol Pablo hace referencia a lo que vemos en Apocalipsis, que claramente en Apocalipsis habla de lo que sucederá con todos los malvados, con todos aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías, como Salvador, a todos aquellos que no quieren saber nada acerca de Dios. Estos terminarán en un tormento eterno, un tormento por siempre, en lo que conocemos como el lago de fuego. La descripción que encontramos en Apocalipsis, en la forma en que el apóstol Juan describe el lugar de sufrimiento eterno. Apocalipsis capítulo 20, te quiero leer los versículos del 13 al 15, que dice: y el mal entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo lo que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, los versos del 13 al 15. Pero mira también lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sé que el mensaje del apóstol Pablo, después de recordarle a los tesalonicenses de que continuaran, de que eran admirados por su persistencia, por su fe, de que a pesar de las persecuciones que estaban viviendo y que podía ser agotador, entendieran que ese día llegará, ese día cuando Cristo regrese, llegará su descanso y los malvados sufrirán esas consecuencias. Y ya Apocalipsis estamos viendo
¿qué sucederá? ¿Dónde será el fin? Llegarán allí, al lugar de sufrimiento eterno, lejos del glorioso poder de Dios, en el lago de fuego, que sabemos y entendemos que es el lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles caídos y todos aquellos que no quieren saber de Dios y no quieren entregar su vida a Dios. Rechazan la salvación que ha sido ofrecida a la humanidad para restablecer esa comunión con el Padre. Ellos también terminarán en este lugar. Así es que después de haber hablado esto, el apóstol Pablo entonces cambia el tono de su mensaje y cambia para algo más positivo, para exaltar la fe, para seguir exhortando la fe del pueblo, y cambia ahora a hablar acerca y a describir lo que es la gloria de Jesús, la venida de Jesús, de cómo Jesús recibirá a su pueblo cuando regrese, en ese verso 10, cuando será esa gloriosa llegada y retorno de nuestro Señor Jesucristo. El verso 10, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, en todos aquellos, en todos desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad, todos aquellos que han creído. Este pueblo de Tesalónica, la iglesia cristiana, los cristianos de Tesalónica, ellos creyeron en el mensaje que el apóstol Pablo y su equipo misionero le presentaron a estos que permanecen fieles. Mira lo que aprendemos de este ejemplo de Pablo. Recuerden que abrimos esta carta donde él dice que él ora por ellos, que ellos, Pablo y su equipo, oran por la iglesia de Tesalónica. Y es una característica poderosa que el apóstol Pablo imita de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, este es el momento donde Jesús ora por los discípulos. Y me gustaría que te tomaras el tiempo para que leas el capítulo completo de Juan 17, pero solamente voy a leerte 2 o 3 versículos de ello. Juan 17, el verso 8 y 9. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros, tú y yo, también enfrentaremos dificultades. También enfrentaremos oposición. No tan solamente vamos a recibir oposición de parte de otro prójimo, de otro ser humano, pero también recibiremos oposición de parte de Satanás mismo. Sin embargo, esta palabra, esta oración que hizo Jesús por nosotros, que ahora está delante del Padre, a la diestra del Padre, también intercediendo. Esta oración poderosa que Jesús hace
es lo que nos da a nosotros esa fortaleza. De esa manera como el apóstol Pablo Pablo con su equipo cubrió en oración a las iglesias que él fundó. En este caso específicamente hablamos de la iglesia de Tesalónica. De esa misma manera nosotros somos cubiertos. Los discípulos que estaban en el ministerio con Jesús, Jesús ora y los cubre en oración. Pero si te fijas en el verso 20 en adelante, los 20 al 22 de este mismo capítulo de 17 de Juan, esta oración no es solamente para aquellos discípulos, no fue una oración para aquellos discípulos del momento con él, sino en esta oración estamos incluidos tú y yo. De la misma manera en que esa oración protectora de que sea Dios quien nos cuide, nos libre, nos dé la fortaleza, nos mantenga hasta su retorno, que Jesús sigue leyendo, orando en ese mismo capítulo, donde le pide al Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Imagínense en esa gran preocupación y ese amor de Dios por cada uno de nosotros, que Jesús hace esa oración cubriéndote a ti y cubriéndome a mí. De la misma manera que el apóstol Pablo, por ese amor por la iglesia de Tesalónica, cómo es que en oración los cubría para que siguieran hacia adelante, siguieran enfrentando en victoria lo que vivirían, lo que nosotros experimentamos en este mundo. Jesús advirtió a sus discípulos y lo ha dicho claramente cuando los envió. Le dice: el mundo lo ha de rechazar a ustedes como a mí me ha rechazado, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, su presencia que nos equipa, que nos empodera, que nos protege, que nos dirige, que nos ayuda a seguir hacia adelante y nos da la fortaleza. Sé que cuando nosotros elegimos seguir a Jesús, entonces le estamos dando la libertad, le estamos dando el permiso para que Él obre en nosotros y así su voluntad se transforme a nuestras vidas y cada día nosotros sigamos asemejándonos a Él, sigamos aprendiendo del ejemplo de Jesús a cómo nosotros poder enfrentar las dificultades y las oposiciones que se levantarán en nuestro camino. Cuando nosotros de igual manera pensamos en las personas en todo el mundo de hoy día, personas que también son perseguidos por su fe en Jesús. Hay lugares que son más fuertes, otras no son tan abiertas. Pero en esos lugares donde la persecución es más fuerte y vibrante, como los de Tesalónica, ¿cómo es que estas personas que aún deben de ocultar su fe y su adoración, no tan solamente de las autoridades del gobierno, sino también de sus propias familias, porque muchos familiares traicionan y le informan a las autoridades del gobierno que no permiten la práctica del cristianismo o cualquier otra fe fuera de lo que el Estado o el gobierno así lo establezca. ¿Cómo es que muchos de ellos hoy día viven su fe callada y no tienen esa libertad que tú y yo tenemos en esta nación, donde tenemos la libertad de expresión y podemos vivir nuestra fe de manera abierta? Que la persecución que nosotros vivimos no es similar a ellos. Además que entendemos y no estoy minimizando que nosotros no estamos teniendo persecución, porque nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y eso va más alto, eso pasa en toda parte del mundo. Lo que quiero es que tampoco minimicemos la realidad de nuestros hermanos de la fe en estos lugares, en estos países donde no tienen esa habilidad de expresión, de que viven en carne propia lo que la iglesia tesalónica vivió, lo que ellos experimentaron. Y eso nos debe de inspirar a nosotros, porque aún y con todo lo que estas personas, nuestros hermanos de la fe, que en el día de hoy, en este siglo XXI, todavía experimentan, ellos permanecen fiel, perseverando en su fe, y buscan la manera de impactar a los demás y de continuar difundiendo el evangelio. Buscan la manera de, a pesar de la dificultad y la oposición
y todo lo que tengan que hacer, que hay algunos hasta tienen que buscar maneras de cómo reunirse de manera clandestina, y la adoración tiene que ser de manera tranquila, calladitos, no así tan abierto. La manera de cómo distribuir la palabra de Dios, tienen que buscarse, ingeniársela para transmitir la palabra de Dios, un versículo bíblico, una página de la Biblia, algo, porque eso es contrabando. También se considera en otros países, obviamente, algo ilegal, que es causa de muerte o de prisión o de manera de el gobierno quitarle de sus beneficios, personas que se les niega algún beneficio para sobrevivir, sea cual sea. Son cosas que están viviendo, que son reales en nuestros días, y que a pesar de eso ellos permanecen fiel. Así es que si nosotros estamos viendo que ellos permanecen fiel y buscan la manera de continuar esforzándose para difundir el evangelio, si ellos pueden compartir el mensaje de Jesús a cualquier costo, entonces nosotros en nuestra habilidad, en nuestra libertad, también podemos hacerlo. No usemos excusas. Muchas veces, lamentablemente, usamos excusas vanas, tontas, insignificantes, simplemente por no incomodarnos, sea porque era el tiempo, que si el weather, que si las condiciones son terribles para ir a la iglesia, cosas así es a lo que yo me refiero. Nosotros, de la misma manera que otras naciones o todas las zonas fueron animadas a continuar viviendo a pesar de la persecución, como los tesalónicos fueron de gran bendición para la zona, estas personas que viven de la misma manera sufriendo persecución es de inspiración para nosotros. Sigamos cubriéndoles en oración, sigamos ayudándonos unos a los otros, y que esa oración poderosa que ha hecho Jesús por aquellos discípulos en aquel entonces, por los discípulos futuros, por los discípulos que somos tú y yo, y por aquellos que más adelante se unirán al reino de Dios, esa oración es poderosa. Esa oración aún tiene poder y es la misma que nosotros debemos hacer unos por los otros. Esta clase nos ayuda a nosotros a cómo debemos vivir de manera sabia y a permanecer fiel hasta ese día del regreso del Señor. Y así como Pablo le pidió a los tesalonicenses que hicieran algo más que simplemente sobrevivir, sino que les exhortó a que continuaran haciendo más. De igual manera, nosotros somos retados a buscar maneras de vivir nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestras experiencias pueden ser diferentes, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Nuestras experiencias en una nación libre, como las experiencias de una nación que está siendo atacada y no se permite el privilegio de vivir su fe abiertamente, podrán ser diferentes, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Y nos prepara a nosotros, a todos nosotros, para ese maravilloso día en que Jesús regrese en su gloria. Te exhorto y nos exhortamos unos a otros que sigamos hacia adelante, y así como el pueblo de Tesalonicenses pudieron, y el pueblo que sí está en persecución hoy día puede, nosotros también podemos. Amén. Padre, gracias por esta palabra exhortadora, esta palabra al mismo vez retante, Señor amado, que nosotros sigamos dependiendo de tu fuerza, de tu dirección, Dios del cielo, que mientras nosotros continuamos empujando hacia adelante, nuestra fe vaya formándose, vaya tomando fuerza, Señor Jesús, y que podamos, Señor, de igual manera buscar toda manera y aprovechar cada oportunidad para continuar evangelizando y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Pedimos, Señor, de tu fuerza, de tu favor, de tu cuidado, de tu provisión para todos, Señor, nuestros hermanos de la fe que están en campos de batalla, en campos, Padre Celestial, donde está constantemente la oposición levantándose en contra, oh Dios,
donde puedan tener escasez, Dios del cielo, que tú abras las puertas de los cielos para que traigas provisión, para que haya cuidado y envíe de tus ángeles, Padre de la gloria, que les rodee y les libre de todo peligro, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por la victoria que tú nos das a nosotros como iglesia, que nosotros sigamos siempre, cada día, firmes en la fe. Te damos gracias, Señor Jesús. Esto lo pedimos en tu santo y dulce nombre. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, representando la Iglesia del Calvario de nuestros pastores reverendo Valdo Torres y Abigail Torres. Iglesia del Calvario en Buffalo. Nos vemos con el favor de Dios. El domingo a las 11 estaremos allí una hora antes para la oración antes de nuestro servicio y tenemos un invitado especial para la prédica, así que también oramos para que Dios se glorifique. Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que esté. Hasta la próxima.